norteamericano, porque desde la época de Boris Yeltsin existen unos acuerdos, no escritos, pero acuerdos, entre Estados Unidos, Europa y Rusia, pero fundamentalmente entre la Unión Europea y Rusia, de que una vez disuelta la Unión Soviética, Yeltsin era el jefe, presidente de la Comunidad de Estados Independientes, recordarán ustedes, la CEI, o sea, la Unión Soviética en proceso de desintegración. Pero estos temas ya se habían hablado con anterioridad, desde la época de Gorbachov. El compromiso de Rusia de que ante el proceso de desintegración de la Unión Soviética, la CEI y la Unión Soviética iban a ir dejando en libertad a las repúblicas europeas que pertenecían a la Unión Soviética con la condición de que Europa no llevara a la OTAN hasta las fronteras de Rusia. ¿Sí? Estos acuerdos fueron de los años 1900, se comenzaron a conversar en 1986-87, pero luego siguieron realmente en la época de Yeltsin, a principios de la década del 90. Ahora, cuando Estados Unidos y la CIA arman el golpe de Estado contra Yanukovych e instalan el gobierno fascista que se instaló en Ucrania en enero o febrero de 2013, que fue el que pidió además el ingreso directo de Ucrania a la OTAN, meter a Ucrania en la OTAN es llevar la OTAN a las narices de Moscú. Y es violar el espíritu de coexistencia que se acordó entre Europa y Rusia cuando la desintegración de la Unión Soviética. Era obvio, hasta para un niño de escuela, que Rusia no iba a aceptar pacíficamente que Ucrania entrara en la OTAN, porque eso significa llevar la OTAN a la frontera misma de Rusia. Y esto los ucranianos lo hicieron por presión o negociación o influencia de los Estados Unidos. Y los europeos no lo pudieron impedir. Es más, yo creo que aquí el gobierno de Merkel se equivocó y dio vía libre a esta política aventurera de Estados Unidos, con lo cual Rusia reaccionó como tenía que reaccionar. Es decir, armaron un ejército para la independencia de las provincias fronterizas de Ucrania con Rusia y además consagraron definitivamente, o más o menos definitivamente, la reincorporación de Crimea a Rusia, que es la provincia ucraniana del mar Báltico, donde está sentada el grueso de la flota militar rusa, porque Crimea siempre fue un pueblo ruso. En realidad se integró a Rusia por primera vez hace cerca de 800 años bajo el reinado de Catalina la Grande, y Stalin, no sé con qué propósito, porque yo no he estudiado ese aspecto de la política de la Unión Soviética, en 1951, unilateralmente y por decisión del Politburó y del propio Stalin, le entregaron Crimea a Ucrania. Supongo yo que con el ánimo de reforzar la alianza entre Rusia y Ucrania. Pero nunca se consultó a la población de Crimea si querían ser parte de Ucrania, se le impuso por decisión de Stalin. Y ahora que el pueblo crimeo pudo pronunciarse, se pronunciaron en un referéndum masivamente por más del 70%, creo, 80%, por reintegrarse a lo que ellos consideran una madre patria, ¿no? Así que en este caso le salió el tiro por la culata a los Estados Unidos, porque Crimea se reintegró a Rusia, no han podido desmantelar los ejércitos independentistas de la frontera ucraniano-rusa, y además de eso los alemanes se han visto obligados a retroceder en su posición geopolítica, porque los alemanes no pueden sostener una posición de hostigamiento permanente con Rusia. Tarde o temprano van a tener que encontrar una fórmula de convivencia, primero porque todo el gran espacio occidental de Rusia es un espacio europeo, y porque además la historia prueba desde los tiempos de Napoleón hasta los tiempos de Hitler que un enfrentamiento ruso o de Europa con Rusia siempre ha terminado provocando más debilidad en Europa que en Rusia, de modo que... Pero lamentablemente en esta disputa han quedado cruzados de esta manera, en lo que yo creo que ha sido un error de
visión estratégica de los europeos. Bueno, está Pablo, que quería hacer una pregunta y quizás después podíamos entrar directamente al análisis del fenómeno del acuerdo del TISA y cómo afecta las relaciones del Uruguay con el Mercosur, con América, y los intereses que hay en el TISA que perjudican a nuestras economías. Pablo. Sí, la pregunta para cualquiera de los dos. Hoy cuando arrancaron mencionaron de que Uruguay pidió el ingreso al tratado del TISA sin que se le hubieran explicado o mostrado ciertas condiciones anteriores. O sea, como que entramos de ojos cerrados. Yo quisiera, si ustedes pueden desglosar un poquitito más cuáles son las condiciones, a qué se sometió Uruguay, ¿tá?, al ingresar, y qué capacidad dentro de ese grupo de países que están incluidos hoy en el tratado, qué capacidad tiene Uruguay de generar una alianza, de formar un grupo para hacer un poco de fuerza dentro del tratado, o si estamos solos, o si... Quisiera que pintaran un poquitito cómo es la cocina, en la medida de lo que lo manejan, ¿no? Segundo tema, Sí, perdón. Arrancamos con sí, sí, sí. más preguntas. Quizá podemos ver. No, estoy con más. Por eso. Estoy muy bien, pero no es para que me siga haciendo más. Alguna hora de finalización. Mientras entre en la cabeza, todo lo que entre. No, está bien, pero quiero resumir, además otra va después a desarrollar con más detalle. Yo voy a plantear los tres grandes temas generales de discusión del TISA y después podemos empezar con los temas puntuales, sobre todo dejando para el final aquellos más, que más directamente puedan impactar en Uruguay. Sobre todo para contestar a la pregunta del compañero que me decía, bueno, Uruguay está solo en estas negociaciones. Yo creo que el TISA es un tratado salvaje, sin reglas. Es decir, tiene mucho menos garantías que cualquiera de los tratados que se han discutido anteriormente. Ahora voy a explicar por qué. Y esto ya ha causado muchas dificultades a los europeos, porque los europeos tienen una democracia potente, las organizaciones sociales se manifiestan, los sindicatos se manifiestan, tienen una potentísima bancada europea de partidos socialistas y demócratas de izquierda y una bancada menor, pero que agita mucho las aguas de la izquierda comunista y de los verdes nórdicos europeos y demás. Europa sigue siendo un continente donde las sociedades discuten y no están dispuestos a aceptar muy pacíficamente un acuerdo de este tipo que, como me decían los compañeros de la Confederación Europea de Sindicatos, cuando estuvimos ahí, que ellos tienen la sede en Bruselas, nosotros fuimos a verlos, estuvimos 4 horas conversando con ellos. Mira, nosotros los trabajadores europeos no es que no queramos libre comercio, podemos acordar y aceptar libre comercio, lo que queremos es libre comercio pero con reglas, no sin reglas. Y lo mismo plantean las organizaciones ambientalistas y lo mismo plantean las organizaciones sociales. Y luego estuvimos mucho tiempo reunidos con la bancada de los socialista y demócrata europea, que es la segunda bancada del Parlamento Europeo, porque el TISA lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene 766 parlamentarios y si la derecha no junta la mayoría, no existe. De modo que ahí las bancadas están tomando posición. Obviamente las bancadas que están más a la izquierda ya han tomado posición en contra, Syriza, los compañeros comunistas y demás. Los socialistas cuando yo estuve en abril, estaban procesando su discusión y habían comenzado no por tomar una posición global en contra del TISA, sino de empezar a hacer enmiendas y a pedir correcciones.
para tratar de liquidar o destruir los aspectos más salvajes del tratado. ¿Cuáles son a su juicio? Bueno, primero, voy a empezar por el más fácil, que es el planteo de la Confederación Europea de Sindicatos. La Confederación de Sindicatos dice, y acá me meto en lo de Oscar, pues lo planteo nomás, él después lo va a desarrollar, que como el acuerdo global en la Organización Mundial de Comercio cayó, y en realidad los acuerdos de comercio que van a gobernar el mundo en los próximos 30 o 40 años son estos, es necesario que en estos acuerdos, ya sea en el Transpacífico, en el Transatlántico, en el TISA, para garantía de los trabajadores se incorporen como artículos del acuerdo la legislación del derecho laboral internacional, es decir, por lo menos las 8 convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Oscar se las podrá detallar después, pero son las convenciones básicas, ¿no? Derecho de asociación, derecho de huelga, derecho de negociación colectiva, derecho de protección social, etcétera, etcétera, ¿no? Que no parecen cosas extravagantes. Aquí en Chile, por ejemplo, todavía no tenemos negociación colectiva. Hay negociación colectiva por empresa, pero no por ramos. Bueno, y esto está en pleno debate en el Parlamento Europeo. Y los trabajadores le dicen a los parlamentarios europeos, bueno, ¿y ustedes qué van a votar? ¿No? Y obviamente la derecha europea, el Partido Popular Europeo, va a votar por arrasar los derechos de los trabajadores. Lo que ocurre es que no tiene mayoría todavía. ¿Por qué la derecha europea no tiene mayoría? Aunque parezca paradójico, contradictorio. Porque la ultraderecha no vota estos tratados. La ultraderecha no vota ningún tratado internacional porque lesionan la soberanía nacional. Y por ejemplo, el Frente Nacional, que es la principal fuerza ultraderecha, que es el Frente Nacional francés, el Marine Le Pen, no vota los tratados. Porque lesionan la soberanía francesa. Porque ellos tienen una visión ultranacionalista, ¿sí? Xenófoba, ultranacionalista, racista. Bueno, pero producto de esa posición de extrema derecha tampoco votan estos tratados, lo cual está privando a la derecha europea de las mayorías necesarias hasta el momento para poder aprobar. Así que hay una gran incertidumbre, pero hay un gran debate en Europa. Lo que sí tenemos que saber es que Estados Unidos se ha opuesto a incorporar las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo en los tratados, como parte de los tratados, con el argumento de que cada país ya tiene su legislación laboral propia, que por tanto no es necesario incorporar esto. Bueno, esto es una verdad a medias. Primero, es cierto que cada país tiene su legislación laboral propia, pero también es cierto que la viola. Los compañeros de la Confederación Europea nos decían que ellos tienen información de los sindicatos norteamericanos que en 26 de los 50 estados norteamericanos se viola sistemáticamente el derecho laboral. Pero además hay algo que es mucho más grave. Al no ponerlo en los tratados, hay países que están negociando el TISA que tienen un derecho laboral absolutamente débil. Por tanto, no solo que estamos desprotegiendo a los trabajadores en el campo internacional, sino que suponiendo que el TISA salga y que Uruguay sea parte de eso, Uruguay va a tener que competir con países que no pagan cargas sociales, ni aportes laborales, ni tienen costos laborales porque simplemente no respetan el derecho laboral, lo cual estamos firmando algo que en términos comerciales puede terminar siendo suicida para nosotros. De modo que ahí hay un primer gran debate que no se ha saldado, ¿no? El segundo gran debate es, Oscar lo mencionó hoy, es el de los tribunales arbitrales. Y la cuestión más grave que tiene el TISA, que es el derecho de los estados a regular. Sobre todo porque en estos tratados se está negociando todo junto, ¿verdad? Es decir, como ha fracasado la negociación multilateral y las grandes potencias son las que marcan la agenda, como yo he dicho en varias audiciones y reportajes que me han hecho, ahora van por todo. Y metieron todo lo que no pudieron acordar antes en defensa de sus intereses, ahora está todo metido en la agenda. Propiedad intelectual, inversiones, compras públicas y servicios, que hasta ahora no se han negociado juntos servicios y compras públicas, se han negociado por separado, ahora metieron todo. Pero además, cuando meten servicios, también meten todo, es decir, servicios privados y servicios públicos.
Servicio privado, turismo, por ejemplo, es un servicio comercial muy importante para el Uruguay. Pero junto con el turismo o con los servicios logísticos y de transporte aéreo o transporte de carga o servicios financieros, también metieron los servicios públicos, salud, educación, saneamiento, hasta metieron en la definición de servicios y está en negociación en el PISA el trabajo social. Es decir, el trabajo propio de los ministerios de desarrollo social y de política social. Está todo. No han dejado nada en el mundo que no esté metido acá. Lo cual da cuenta de que estamos efectivamente en una etapa de discusión brutal del control de las reglas del comercio mundial. Entonces, obviamente los trabajadores han pedido esta defensa y no se la han querido dar. Y uno se tiene que preguntar por qué si están discutiendo acuerdos de alcance mundial que van a regir el mundo durante 30 o 40 años, no quieren poner en los tratados la defensa de los derechos laborales, que además los países ya firmaron en la Organización Internacional de Comercio, porque no se está pidiendo que pongan nada nuevo, se está pidiendo que todos se obliguen a cumplir lo que ya está acordado en la Organización Internacional de Comercio. Sin embargo, se niegan. Primera cuestión para poner las barbas al remojo. El segundo tema es este de los tribunales. ¿Por qué lo mencionaba y hacía este paréntesis con el tema de que meten todo? Porque al meter todos los servicios, los públicos y los privados, los servicios públicos son normalmente la expresión de políticas públicas. Educación, salud, trabajo social, agua, saneamiento. Son servicios que se brindan para ejecutar políticas públicas que están destinados a proteger el bien social o las necesidades sociales. Y esto ahora pasa automáticamente a ser manejado como bienes comerciales, no como bienes públicos, sino como bienes comerciales. Y por tanto, quedan obligados, en caso de que haya acuerdo, a su apertura total. Y los países, como se ha dicho aquí, como lo ha dicho nuestro gobierno, pueden pedir que esto se saque. Bueno, y no sé, Uruguay en su momento tendrá que pedir que tales y cuales cosas se saquen. Pero el universo que abarca el acuerdo es total, todos los servicios. Con lo cual, al quedar metidos los servicios públicos, quedan metidos en la negociación comercial las capacidades de los estados de regular mediante políticas públicas la situación de su sociedad. El caso más claro de Uruguay es el de la salud con la política del tabaco. ¿Y qué ha ocurrido ahí? Bueno, Philip Morris nos demandó. Como ustedes saben, en un tribunal que es organizado o montado por el Banco Mundial y auspiciado por los países ricos, por los países desarrollados, por la OCDE, que es el CIADI, que es el Tribunal Internacional sobre Controversias de Inversiones. Este cuadro es un cuadro muy grave. En general, los estados pequeños han sido golpeados por estos tribunales. Bolivia tiene un juicio del Telecom de Italia por 700 millones. El juicio nuestro de Philip Morris, aprovecho a decir, porque hace una semana se manejaron unas cifras escandalosas de 2.000 millones de dólares. Ese juicio contra Uruguay no llega ni ahí a 2.000 millones de dólares. Yo las estimaciones más realistas que he conocido, que tienen cierta base técnica, hablan hasta un máximo de 300 millones, entre un mínimo de 30 o 40 millones hasta un máximo de 300 millones. Ecuador acaba de perder un juicio por cerca de 1.600 millones con las petroleras. Bueno, y Argentina, que es el paradigma en este caso, tiene el problema del bloqueo jurídico de los tribunales norteamericanos, que el 7% de los deudores, de los acreedores que no acordaron, bloquean la refinanciación de la deuda aceptada por el otro 93%. Bueno, ¿cómo será la cosa que los propios europeos ya han dicho que no están dispuestos a firmar? Y esto no es posición de un partido o de una bancada, sino de la propia Comisión Europea,
que nos han dicho que ellos quieren revisar este tema de los tribunales porque no es sencillo de aceptar y aparentemente no van a aceptar que los inversores que queden protegidos por estos tratados de liberalización puedan demandar a los estados cuestionando la política pública de los estados. Voy a darles algunos ejemplos de lo que puede ocurrir. Por ejemplo, se firma un acuerdo donde quedan liberados entre los estados que firman la explotación de gas y petróleo por la técnica del fracking, ¿no? Que es la fractura, como ustedes saben, del suelo, etcétera, etcétera, que tiene enorme... O cualquier otra liberalización de servicios que quedan firmados. Asume un nuevo gobierno y entiende que el fracking es destructivo para la naturaleza, para el medio ambiente, y quiere suspender la práctica del fracking en su país. No puede hacerlo porque ya quedó obligado a liberalizar la explotación de gas o de petróleo por fracking, aunque sea un mandato soberano del pueblo. Quiere nacionalizar. ¿Verdad? Bueno, eso ya de proceso. Pero quiero decir, los estados quedan a merced de estos tribunales. Y estos tribunales normalmente no reconocen el derecho democrático de los estados a regular. Si se violó el contrato, ese estado es condenado y condenado a pagar y listo, ¿no? El caso de Uruguay es un caso muy paradigmático. Muchísima gente en el mundo, en el campo del derecho internacional, está esperando la sentencia contra el caso de Uruguay. Porque es un caso tan neto, tan claro de protección de la salud pública, que nadie puede creer que este tribunal vaya a fallar a favor de Philip Morris. Ahora, Philip Morris no nos demandó por nuestra política de salud. Philip Morris nos demandó, si ustedes no lo saben, lo cuento en 2 segundos, porque estuve en esas negociaciones, por violación del derecho marcario en el Tratado de Inversión entre Uruguay y Suiza. Claro. Explico en un minuto qué es. Philip Morris tiene domicilio en Suiza, entre los varios domicilios que tiene. Por tanto, ¿qué utilizó para demandar a Uruguay? Un viejo tratado que tiene más de 20 o 30 años de inversiones entre Uruguay y Suiza. Y nos demandó por violación del derecho marcario, esto es, el derecho de uso de las marcas. El artículo 4 o 5 del Tratado de Inversión entre Uruguay y Suiza dice que los inversores tienen la total libertad de hacer uso de sus marcas. Justamente lo que nosotros prohibimos, es como, mire señor, usted va a tener que poner en un pedacito chiquito así de la cajilla y nada más que eso, y además le vamos a obligar a que ponga tales imágenes y tales cosas. Y además ese cigarro que usted lo vende de 3 maneras, la línea dorada, la línea light, la línea tal, ¿no? Que cada cigarro tiene 3 o 4 líneas, no va a poder, tiene que presentar una sola. Y además de todo eso, en los lugares donde se venden los cigarros no puede haber ninguna leyenda que diga que ahí se vende ese cigarro ni exponer esa marca. Obviamente que estamos violando el derecho marcario del inversor. No hay ninguna duda de eso. Ahora, ¿está eso por encima de la salud pública? Claro. Bueno, pero esto no se está dilucidando en un tribunal civil o en un tribunal internacional acordado por los estados. Esto se está dilucidando en un tribunal de comercio del Banco Mundial, que normalmente cuando se violan los contratos que garantizan las inversiones, vaya a favor de los inversores. Por eso hay una gran expectativa a ver si el tribunal en esta ocasión con Uruguay es capaz o no es capaz de cambiar la jurisprudencia, ¿sí? Porque hasta ahora normalmente el derecho del inversor ha estado por encima del derecho del Estado a regular sus políticas públicas y ha sido condenado el Estado. El caso de Uruguay sería brutal si condenaran al Estado uruguayo. Y hay una gran expectativa internacional para saber qué pasa con este juicio que se espera, creo que hacia fin de año la sentencia. Pero el tema es tan grave que los europeos han puesto las barbas en remojo y quieren hacer una nueva propuesta de constitución de los tribunales. Este es el segundo tema que está en debate. Y el voto del Parlamento Europeo va a depender también de cómo se resuelva esto. Porque esto no es posesión, como dije, de los partidos, sino de la propia Comisión Europea. Se nos ha dicho que la propia comisaria Malmström ha formado un grupo de trabajo para proponer un nuevo tipo de constitución de tribunales
o alguna disposición en los tratados que garantice el derecho de los estados a regular los servicios públicos por razones de interés general o de interés público. El tercer tema duro que está en debate es que la izquierda europea y los sindicatos han pedido que se separe la negociación y que la negociación sea solo sobre servicios privados o comerciales y no sobre servicios públicos. Queremos hacer un acuerdo sobre bienes de comercio, fenómeno, discutamos servicios financieros, turismo, navegación aérea, navegación de carga, todo lo que sea del mundo del comercio. Pero saquemos los servicios públicos, saquemos educación, salud, trabajo social, agua, saneamiento, eso se saca. Y obviamente no, ni la Comisión Europea ni los Estados Unidos están de acuerdo en sacar eso, quieren negociar todo. Con lo cual, los estados pequeños quedan obligados a proteger aquellos servicios públicos que... Y sobre todo, termino con dos frases, porque se está utilizando una definición de servicios públicos, que es la que ya se usa, Rodolfo Bonín ha dicho, y tiene razón en eso, es la misma definición de servicios públicos que ya está acordado en el Acuerdo General de Comercio de Servicios del año 95, que define como servicio público, bien digo, aquel que no está sometido al mundo de la competencia comercial. Si está abierto al comercio, si hay mercado, ya no queda fuera de la negociación del tratado, sino que puede incluirse en el tratado. Esto es una contradicción que no se adecua a nuestra realidad. ¿Por qué? La salud y la educación para los uruguayos son servicios públicos, pero como están abiertos a la participación privada y a la existencia, entre comillas, de un mercado, entran dentro de la negociación. Y si Uruguay quiere sacarlas, tiene que ir allí y decir, señores, sobre educación no discutimos, no entramos en eso. Ese capítulo para Uruguay no va. Salud, ese capítulo para Uruguay no va. Es decir, tenemos que sacarlo. Pero si no lo sacamos, por la definición de servicios públicos que viene del Tratado del Acuerdo General de Comercio de Servicios, están incluidos en el caso uruguayo porque hay mercado, hay competencia, dice el lenguaje técnico de la OMC. Y el último gran tema que voy a mencionar así como general, que estoy mencionando todos los grandes temas que están en debate y que tienen trancado la aprobación del acuerdo en Europa, porque lo que quiero decirle al compañero que hizo la pregunta es que a mí me parece que si Uruguay va a seguir negociando tiene que apoyar todas estas medidas de corrección que están pidiendo las bancadas progresistas europeas. Digo, porque es el mal menor. Si nada de esto triunfa, entonces lo que va a triunfar es lo otro, un acuerdo salvaje del cual tenemos que salir. El otro tema de debate muy duro es el gran tema, porque ese es el gran tema del mundo actual, es el de la regulación financiera. En el TISA viene la liberalización total de los servicios financieros. Incluso en una ponencia que yo le escuché a un economista, compañero nuestro muy prestigioso, José Manuel Quijano, él dijo ante la audiencia que él cree, que lo van a tener que resolver bien los técnicos, pero que él cree que si se firmara el TISA así como está, eso comprometería incluso la operativa del propio Banco de la República. Sin duda. Porque el Banco de la República tiene algunas protecciones, algunos privilegios, digamos, que le da la ley. Y si se firma un acuerdo de este tipo, el Banco de la República tiene que ser tratado como cualquier banco. De modo que, bueno, José Manuel planteó eso, seguramente los técnicos lo deben estar evaluando. Pero los europeos tienen una posición mucho más de fondo. Están diciendo, señores, aquí en 2008 reventó el mundo porque los capitales financieros han hecho lo que han querido sobre la economía real. Si los bancos mandan en el mundo y han intoxicado la economía, bueno, todo lo que ya sabemos, y desde 2009 comenzamos a plantearnos que había que instalar una legislación internacional de regulación financiera y nunca lo hicimos. Y ustedes ahora nos plantean que quieren más libertad financiera, más liberalización, pero no hicimos la regulación.
Entonces lo que estamos haciendo es arriesgándonos a que haya más crisis, más intoxicación financiera, más especulación, más maniobras contra los países. A ver, porque los movimientos monetarios que ocurrieron hace 2 años pusieron hasta en riesgo el crecimiento de la economía de Brasil, que es la 6ª economía del mundo, ¿verdad? Y le provocaron una sobrevaluación al real que casi paraliza las negociaciones externas de Brasil. Entonces, están en ese debate. Los norteamericanos ya manifestaron su posición en Ginebra de que ellos no están de acuerdo, que hay que ir al TISA así como está, que la regulación financiera se discute aparte, mientras que las bancadas de izquierda europeas están diciendo no, primero regulación y después liberalización. Pero en esto ganan los conservadores europeos, que están en la línea pro-norteamericana. Es decir, si el TISA no ha salido en Europa es porque la ultraderecha no apoya a la derecha, pero si se juntaran las dos bancadas, de los 766 parlamentarios, hay una leve mayoría a favor del bloque de derecha y ultraderecha juntos, si se juntaran. Por tanto, el TISA podría ser aprobado. Pero lo que ocurre es que y estas cosas no las pueden discutir de espalda a la sociedad. Y saben que aprobar esto así a prepo les va a significar un costo político y social muy importante. Por tanto, están en el medio del debate. Y yo informo todo esto porque ya hemos ido muchos a Europa desde abril que empezó este debate, ahora hay más gente allá, y estamos actualizando esta información para que en Uruguay sepamos, no sé qué pasa en Paraguay y en Chile, que son los otros países que están en el TISA. Yo estuve con parlamentarios chilenos en Bruselas que no sabían ni siquiera que Chile estaba discutiendo esto. Para los que hablan del secreto, ¿no? Allá es peor que acá, por lo menos, ya se abrió. Bueno, si Uruguay va a participar en este debate, tiene que tener en cuenta estos temas, porque estos temas son gravísimos, son de altísimo riesgo, ¿no? Y luego la negociación concreta, qué es lo que Uruguay gana y qué es lo que Uruguay pierde, que sería la última parte de esta charla. Sí, a ver, no dejó muchas cosas, Roberto, creo que fue muy claro. A nosotros, primero, ¿cómo empezamos descubrimos el TISA? Primero nos llega un informe, yo después se lo voy a dejar, de una internacional sindical, para ubicarla en el plano político e ideológico. Acá sería del progresismo más moderado contra el moderado, que había hecho un informe con especialistas acerca de los riesgos que estaba corriendo el Uruguay. Eso estamos desayunando en términos de algunos aspectos que estaban rigiendo una negociación de libre comercio, pero que no tenía solamente aspectos de libre comercio, porque afectaba fuertemente la soberanía, las compras públicas, las reglamentaciones internas, el derecho laboral, a partir de afirmaciones de los aspectos que estaban negociados, algunos por conocimiento de forma curiosa, porque parte de la negociación nos enteramos por Wikileaks. O sea, un socio que tuvimos para enterarnos de aspectos que estaban acordando, que habían acordado antes que pidiéramos el ingreso, y para pedir el ingreso tendrías que estar de acuerdo con lo que se había negociado hasta el momento que pediste el ingreso. O sea, eso no se podía volver a negociar, no podía volver para atrás y decir, bueno, volvamos a este punto que tiene que ver con los tribunales internacionales. Yo creo que no, bueno, eso tendrías que darlo por hecho. Y dado el calibre de lo que esto implica, la primera discusión es dónde está la masa crítica que nos llevó a tomar una decisión de esta característica, porque lo segundo que mirás es qué fuerzas sociales hay atrás. Atrás de esto, sin duda, las grandes empresas transnacionales que tienden a la desregulación como la planta tiende al sol, o sea, promueven en todas las formas liquidar reglamentaciones. Por eso hay 4 o 5 componentes que son muy peligrosos. En términos políticos, a ver, la cláusula de statu quo, esto es, una vez que di determinada concesión no puedo volver atrás, no tengo posibilidades, es una concesión de soberanía muy pesada, porque yo no sé la disyuntiva del país y mañana no tengo que colocarle a tal rama de actividad un impuesto extraordinario porque tiene ganancias extraordinarias. Para, por ejemplo, potenciar la salud, la educación o
o las inversiones en infraestructura. O sea, esa posibilidad, la posibilidad de operar una vez que generaste determinadas concesiones, se te amputa. Y esto que en general es algo que reclaman las transnacionales cuando se instalan. A ver, tenemos la discusión que tenemos con Monte de Plata acerca de no me pongas más impuestos y si me pones me lo tenés que devolver, ¿no? O sea, generalizarlo para todas las empresas de todos los países que están vinculadas al Tratado de Libre Comercio, genera después unas limitaciones desde el punto de vista de la construcción política de la alternativa, que no parte también de esa premisa. O sea, las alternativas se construyen con definiciones políticas que generan una honda preocupación. En segundo lugar, el movimiento sindical global entiende que los derechos laborales están amenazados, porque en realidad es tan amplio el concepto de que no afecte la inversión que si vos mañana generás una norma como la que se generó en Uruguay de nocturnidad para los trabajadores que atienden el shopping de noche y la empresa tal dice que eso le alteró, le cambió las reglas del juego y te encaja un juicio, tendríamos que dejar claridad que no estamos hablando de la construcción de derechos laborales que están amparados. Sin embargo, la resistencia brutal de los impulsores de este Tratado de Comercio a incorporar cualquier tipo de norma laboral en la discusión implica también un carácter del tipo de integración que tenemos. O sea, esto no queda. Las fuerzas sociales que están atrás son fuerzas de la derecha del mundo. Las que están atrás, las que lo están impulsando, las que lo están promoviendo. Implica y tiene una lógica en cada una de las disposiciones. Yo después le he dejado una copia también del último en que salió publicado de la base del acuerdo de diciembre, que en todas las formas se plantean lógicas de regulación. Tiene acá el tema de los tribunales internacionales, algunas sentencias de lo que está parado hoy en la Ronda General de Comercio y Servicios. Por ejemplo, en México salió una sentencia en contra de México, porque estableció algunas reglamentaciones para el tema del Estado mexicano sobre sus telecomunicaciones, intentó hacer algunas regulaciones para garantizar una política fiscal que atendiera a que las telecomunicaciones llegaran a todo el territorio. Las sentencias en contra, el panel arbitral falló en contra de, afirmando que, abro comillas, contrariamente a la posición de México, la situación general que guarda la industria de las telecomunicaciones y la cobertura y la calidad de la red no son relevantes para determinar si las reglamentaciones que establecen tarifas de interconexión son razonables. O sea, las lógicas de establecer determinada política fiscal fueron un tribunal internacional, marchó. Tengo otra sentencia acá, también en tribunales internacionales, cuando una nación estableció determinada política para no estimular las apuestas por internet. También marchó. La sentencia dice, abre comillas, la soberanía normativa de los miembros es un pilar esencial de la liberación progresiva del comercio de servicios, pero esa soberanía caduca en el momento que se afectan los derechos de otros miembros. ¿Me explico la sentencia? O sea, la lógica de establecer que ramas enteras de actividad pasen a regirse por las disposiciones jurídicas de tribunales internacionales compuestos no por Estados, sino compuestos por integrantes de los mismos grupos transnacionales que son los que tienen los intereses abajo y que tienen la premisa de la desregulación, es un peligro gigantesco. Ahora, las políticas que está intentando hacer el gobierno uruguayo parece que defendibles con respecto al consumo del alcohol. Si tuviéramos incorporado a una lógica, terminaríamos igual que nos pasó con el Philip Morris en un tribunal internacional y el asunto es que termina siendo más dependiente. Entonces, el problema no es que no quieras vender, porque esto se coloca a veces en la peor forma, parece que vos no querés vender y no querés que tu producto se venda. Claro que querés vender. ¿Quién no va a querer que una rama de actividad venda y venda mejor y el trabajo uruguayo se venda de la mejor forma? El problema es, ¿cuál es el peaje que tenés que pagar? Porque si, además, otro costado que hay que analizar, no se puede pensar que un acuerdo de estas características no te genera problemas de integración regional cuando están los países principales. No se puede sostener de que además no te genera problemas profundos para el proceso que ya está complicado, que es otro debate, que tendría que ser un debate político pesado, de la profundización de la integración regional. Claro, y que cada problema, yo estoy seguro que dentro de 10 días nadie se va a acordar de que logramos un acuerdo principal con Venezuela para defender una rama de actividad principal como la cadena láctea. No va a ser mucha noticia. Como no fue noticia que Venezuela pasó a multiplicar la cantidad de exportación uruguaya a atrapar casi un 5% de la estructura de exportaciones del año pasado, lo mismo que Argentina, por un ejemplo. Eso no fue noticia. Pasa a ser noticia cuando tiene problemas de pago.
o pasa a ser noticia cuando ahí pasa a ser noticia. Porque también tenemos una lógica ahí de que la agenda de la discusión política nos la marcan los medios también interesados en una discusión de esta característica que nos termina colocando problemas de más dependencia. Entonces, el problema de esto es el problema de los técnicos de Cancillería solamente. Yo defiendo el trabajo de los técnicos. Pero la definición política acerca de los mecanismos de integración la pueden resolver solamente los técnicos que estén negociando qué es ofensivo, qué es defensivo, qué área está, qué no está. Además, con una dificultad que compañeros nos agregan, que en este caso, cualquier área nuevo del servicio que se cree, imaginémonos que con los cambios científicos tecnológicos que hay, seguramente existan dentro de 5 años cosas que no existían, ¿no? Queda de hecho liberalizado. Porque vos lo que dejaste afuera es lo que pudiste dejar en su momento. Entonces, la percepción es que los riesgos de un acuerdo de estas características son enormes. Son enormes en términos políticos, porque en términos políticos estás parando con los sectores más reaccionarios. Roberto decía, en Chile el derecho a huelga tampoco existe muy reglamentado. Existe, lo tenés que avisar 5 meses antes, solamente para trabajo permanente, y después que le des tiempo a la empresa que el día de huelga ponga uno en tu lugar. Es así, ¿eh? Es así, el derecho a huelga es en esas condiciones. Cuando diste esa garantía, ahí podría hacerse el día. Nadie hace huelga en esas condiciones, ¿no? O sea, ahora, es parte de la Constitución que instaló Pinochet ahí, que en términos laborales tiene, por lo menos, yo no podría ser diputado, porque el militante sindical tiene prohibido, según la Constitución de Pinochet, que sea diputado. Ahora, ese debate acá en la sociedad hay que darlo, ¿no? Porque acá todavía en la sociedad tenemos dificultades de quién defiende la Constitución de Pinochet en términos conceptuales. Si un miembro de las cámaras empresariales de Chile puede ser lo que sea, ministro, o sea, a veces hay una concesión de profunda dificultad. Entonces, ¿cuál es el primer problema que teníamos con este? Este es un tema nacional, de enorme importancia. La primera dificultad es que se estaba discutiendo sin que nadie tuviera ni idea. Sin que nadie tuviera ni idea, no había un debate público nacional, no pasó por el Congreso del Frente Amplio, no hubo un debate con toda la sociedad organizada para decir, bueno, los rumbos del país, cuáles son las salidas en medio de la crisis de la integración. Fue un debate de esta importancia. O sea, lo primero que teníamos, un déficit democrático en función de la trascendencia de la discusión. Entonces lo que empezamos a recomponer es eso. Y eso ha ayudado. Eso ayuda, en general coloca freno, ayuda a que se procese la discusión con mayor profundidad. Yo creo que la segunda lectura que hay que hacer es política, ¿no? ¿Qué actores sociales y políticos están promoviendo la desregulación con fuerza? ¿Y cuáles son los que la están resistiendo? Porque uno tiene que estar parado a un lado. O sea, en esto no se puede estar en última instancia, es como que uno llega al rancho y la patrona le diga, estoy un poquito embarazada. No, ¿estás embarazada o estás embarazada? Un poquito embarazada no se puede estar. Y en términos de la lógica, está bravo, ¿no? Puede no ser de uno, pero ahora, en términos de lo que está en discusión, es claro que hay una tendencia desreguladora potente que nos lleva a puestos en todos los terrenos, de barrer normativa nacional, de barrer disposiciones ambientales, de barrer, de desconocer, de no tener frontera, no tener lógicas, y que las fuerzas que impulsan eso son muy poderosas. Las transnacionales dominan 2/3 del comercio mundial, ellas y sus filiales, muy poderosas. Y yo tengo claro que hay que analizar la correlación de fuerza. También tengo claro que no es para adaptarse a las circunstancias de fuerza, sino para transformarla. Que históricamente la izquierda se paró teniendo la lectura de la correlación de fuerza, porque si vas con un escarbadiente contra un tanque, sos un héroe, pero el tanque te va a matar, ¿no? Tratando de superar la circunstancia actual desde el punto de vista de la hegemonía para construir una hegemonía diferente. Ahora, no se puede construir una contrahegemonía si vos lo estás discutiendo a tapa cerrada. O sea, si vos querés convocar al pueblo para generar parámetros distintos y si esa fuera la táctica y no lo podés hacer a tapa cerrada con un grupo técnico, así no se construye espacio de poder popular para defender un proceso de integración distinto, que yo creo que tenemos ahí un gran déficit. Que todos hubiéramos pensado que con gobierno popular en América Latina hubiéramos tenido un resultado distinto del que tuvimos en estos años en materia de integración, que en algunos casos son un calvario. O sea, bien, es un calvario concreto, bien. Yo defiendo la integración regional, pero vienen los compañeros que producen papel y te dicen que no le puedo colocar un papel argentino y se me cierra la fábrica. ¿No? Tenés después esos líos en términos concretos, que implican puestos de laburo y que implican un problema que no podemos hacernos los distraídos. O para abrirlas tenés que hacer gestiones por el costado. Nos pasa eso.
Ahora está, los países no se mudan y tenemos con América Latina desde hace 200 años una suerte común. Y la izquierda es la izquierda porque levantó esa bandera, levantó la bandera de las clases sociales, pero levantó la bandera del artiguismo, que hace 200 años iniciaba la reforma agraria en un concepto de patria grande, asentamiento de. Eso también somos como identidad. Yo creo que también la batalla por determinadas identidades políticas, ideológicas, culturales, está en las relaciones económicas mundiales. Pues no es business as business, como dicen algunos. Negocios son negocios y nada más, no importa. No, no es esa discusión. Tenemos una discusión distinta. Entonces, ¿cuáles son las cosas que más preocupan esas? Preocupa el tema del trato nacional a todas las empresas que estén vinculadas, porque eso te genera unas gigantescas limitaciones desde el punto de vista de las políticas públicas para desarrollar, desde el punto de vista político, relaciones económicas distintas. Porque vos vas a tener Uruguay, por ejemplo. Uruguay es una economía que tiende a tener grandes oligopolios. Entonces tenés dos, capaz que 3 cadenas de supermercados que te controlan todo. Y que después te marcan el precio y te tienen un factor de poder pesado y te compran una lechuga a 5 pesos, te la venden a 40. ¿No? Si vos mañana querés tener una política alternativa a esa, desde el punto de vista de decisiones políticas, que desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista favorezcan otro tipo de organizaciones económicas alternativas, que construya un espacio de poder distinto, no podés. Porque le garantizaste a la empresa de cadena tal trato preferencial igual que a las cooperativas supermercados que mañana quieras abrir o de que... Rico, o sea, generás una lógica que mañana te ata de mano para tomar definiciones políticas que cuando tengas la fuerza para tomarlas, pues yo tengo claro que quizá hay cosas que no sean posibles hoy, pero que no sean posibles de aplicar hoy porque no tenés la correlación de fuerza, la masa crítica, la posibilidad de que sea prioridad hoy. No quiere decir que no sea posible dentro de 5, dentro de 10. Entonces, si tenés aspectos que te condenan pa' buena, bueno, no estoy discutiendo solo comercio, estoy discutiendo soberanía. Entonces, para el debate sobre componentes de soberanía, porque nadie acá discute en Uruguay si la empresa tal, no sé, de frigorífico le vende a la China o le vende a tal como un problema nacional. Eso no es un problema. Si le vende, que le vende, y si le vende mejor, mejor. Ahora, el asunto es si en la discusión de acuerdo global de estas características macro, con tamaño gigantesco con los que estás negociando, vos generás disposiciones que tienen que ver con la soberanía. Y si estamos de acuerdo con que cuando haya diferencia van a un tribunal internacional que ellos ponen los jueces. Y si estamos de acuerdo en que vos no puedas hacer después políticas públicas que contraponga y después no puedas generar políticas que puedan afectar sus condiciones de negocio. Que con un sentido amplio, mañana cualquier norma laboral nueva termina siendo que le cambia la regla del juego y tenés un problema. Entonces, ¿qué es lo primero que me parece que hay que reclamar? Un debate general que se empezó a dar. Se empezaron a traducir algunos documentos que estaban en inglés para que los podamos entender y poder discutirlos en términos públicos de cuánto tiene que ver con las definiciones programáticas que tomamos en el Frente Amplio, que en última instancia es un factor pesado unidad. Y nosotros en el Frente Amplio tomamos que vamos a abrir todos los caminos de integración posible al mundo desde la plataforma del Mercosur. Que está, pues la estrategia nuestra de desarrollo social, productivo y democrático es mercosurienta, con todas las dificultades que la integración tiene. Pero es por acá, ¿no? Entonces queremos discutir si esta integración, esta negociación general tiene que ver con esa definición programática. Nosotros creemos que no tiene que ver. Es más, que en algunos casos daña ese proceso de integración regional. Pero un debate en el que, repito, no hay verdad declarada, ¿no? Hay compañeros que entienden, por ejemplo, que esto va y nos va a caminar y lo van a aplicar después en la OMC y como somos en la OMC lo vamos a tener que fumar igual y no un escenario descartable, ¿no? Ahora, el tema es si en vez de frenarlo lo estoy potenciando pidiendo integración a la negociación, integración solo y no haberlo acordado con el conjunto del Mercosur para una política común. O por lo menos que no tengamos idea de cuál fue el debate, si tuvimos instancia con las demás fuerzas populares de América Latina para saber si no teníamos integración común, porque en última instancia también corremos a suerte con la fuerza hermana de América Latina, que después terminás hoy parado en un proceso de negociación que tiene al campo popular enfrente, en el mundo enfrente. Y es una cuestión difícil de explicar para frente a Pita de Pie, porque dice, oye, ¿cómo yo estoy parado acá en un proceso donde de este lado está Aznar diciendo que es maravilloso, Rajoy diciendo que es maravilloso, ¿no? Genera una circunstancia que después es muy difícil de sintetizar con el pueblo, que es como construimos política a la izquierda, porque además, una última referencia, el neoliberalismo previsó para gobernar, para aplicar las políticas antipopulares que aplicó,
anemia emocional, déficit democrático. Nosotros que tenemos un proyecto popular que viene construyendo en un sentido distinto, porque el Uruguay es distinto hoy, porque hay más derechos, porque hay más derechos laborales, porque hay más derechos sociales, porque precisamos pueblo participando, porque en última instancia, sobre todo hoy, que se achica el margen de crecimiento económico y se tensa la puja distributiva, vos precisás pueblo clarito en esa jugada. Precisás más protagonismo popular para tomar decisiones que pueden ser complejas y que van a generar conflictos, porque vos te vas a una tendencia que si vos en una sociedad capitalista dependiente que tiene mecanismos múltiples para desparramar en el pobrerío las causas de la crisis, y vos vas a defender que eso no pase, y yo creo que el Frente tiene que estar parado en eso, en defender que eso no pase, y vas a tener lío. Y vas a tener presiones pesadas, de grupos económicos pesados, para marcar una agenda de corte para el otro lado. Ahora, en esas circunstancias precisás pueblo clarito. Entonces, cuanto más se discuta, cuanto más se procese el debate abajo, con ideas, o sea, no se trata de adjetivizar tal o cual, sino debatir sobre la base de ideas, es mejor. Porque en realidad, yo creo que hasta son algunas de estas medidas contradictorias con nuestras políticas públicas. Acá vamos a aprobar una ley para que una parte de los recursos del Banco República vayan a potenciar las empresas autogestionarias y economía social, y una parte de los pequeños y medianos. O sea, para determinar que con algunos vamos y no vamos para todos, es para algunos sectores. Importantes para el desarrollo distinto, porque los que hoy tienen crédito son los grandes, que son los que no previsan y son los que tienen, porque es como las normas Banco Centralista, Basilea 1, 2, 3, de una suerte de dictadura financiera que hay en el mundo, establece, ¿no? Inversamente proporcional a tus necesidades. Ahora, esas políticas públicas diferenciadas se pueden hacer cuando vos generás que trato preferencial para todas las empresas de todas las partes que son un 70% de los servicios en el mundo, y creo que no. Entonces tenemos que discutir con profundidad, si no nos estamos achicando el paño de las decisiones políticas, que en última instancia son las que nosotros creemos que van a cambiar las cosas, porque no cambian las cosas la libre fuerza del mercado, eso no cambia, eso multiplica lo que ya tenemos. Entonces tenemos esa discusión para dar, y creo que está bueno que el Frente la dé, porque después todo el mundo se pone cara por la izquierda. Todo el mundo pone cara en la feria, repartiendo un volante. Entonces está bueno que todos tengamos derecho a dar esa discusión con la mayor profundidad posible. Tengo una pregunta. Sí. ¿Se está discutiendo en el Parlamento? No, dijeron que no. No, en el Parlamento sí. Nosotros lo colocamos en la bancada, apenas asumimos, como un tema de discusión. En realidad arrancamos con muchas polémicas, porque en realidad nos pasó que conjuntamos que tuvimos, yo creo que declaraciones muy infelices con respecto a Venezuela, muy infelices, y este tema del TISA como un componente de discusión. Ahí la Comisión de Internacionales presentó un primer informe de debate. Yo creo que hay una amplia mayoría de compañeros con una mirada crítica, ¿no? Amplia mayoría de compañeros con una mirada crítica, pero hay intención de abrir el debate y no lo ha dudado. Entonces, abrirlo implica primero conseguir información, que ha sido compleja también conseguir información. Algunos materiales que salieron tuvimos que salir a traducirlos, porque en realidad en inglés no hay forma. Pero lo primero es que se abrió la discusión. Yo creo que esa es una buena señal, y está bueno que se abra en todo el frente la discusión. Los sectores, el comité de base, hay sectores que han tomado posición ya, ¿no? Hay sectores que han tomado posición, y hay otros que están discutiendo su posición, está bien. Perdón, Pablo, Osiris se había anotado para... Cuando en el comité hablamos de esta reunión, nos dijimos que pedíamos un poco de información sobre el TISA. Y creo que nos han caído unas toneladas de información más o menos. No sobre el TISA y a Endamay. Lo cual mucho agradecemos, porque en lo personal me ha aclarado algunas cosas. O bastantes cosas, demasiadas. Pero hay una cosa que me preocupa. Usando un viejo adagio del fútbol, no hay mejor defensa que un buen ataque. Y yo lo que noto, que en toda la discusión como se está dando, o como se viene procesando, como alguno de los dos decía, y los que hemos leído algunas cosas sobre esto, esto es cuando no le funcionó la Organización Mundial del Comercio,
funcionarios y los tipos se sacaban afuera porque no les funcionaba. Porque si no tenían el tema de los subsidios, porque los países le pedían la bajada de subsidios, entonces ellos querían meter el tema de servicios. Y así fue, y ahí salió el 95 para acá. Lo que yo no veo, o mejor dicho, paralelamente, tú lo planteabas, digo, y es conocido, el fracaso de la integración regional. Es un fracaso, ¿no? Entonces, no me preocupa la posición que puede haber en el TISA, que aceptas esto y si no entra, porque en el Mercosur es igual. ¿Por qué no entró Chile? Porque cuando Chile se quiso integrar, dijimos, esto es lo que está, y Chile dijo, no, yo quiero esto, como son los chilenos, ¿no? Querían ganar la Copa de América y hicieron lo que hicieron. Bueno, con el Mercosur querían hacer lo mismo. Entonces, lo que no veo, o lo que no me doy cuenta, de repente se está procesando, es qué le vamos a oponer. Es decir, evidentemente, Uruguay solo, esté adentro del TISA o esté afuera del TISA. Quiero decir esto, si está fuera del TISA, le van a pasar por arriba igual que si está adentro del TISA. Mientras esté solo, mientras sea la islita. Tenemos que defendernos de eso, pero mientras seamos una isla, nos caminan por arriba. Entonces, ¿cómo procesamos esa integración regional? O eso, por ejemplo, que Brasil esté por otro lado en el BRICS, ¿no? Y sin embargo, en el CHUI estamos a 5 metros del BRICS, ¿no? Y cómo nosotros ponemos para defender todo esto que hemos estado construyendo desde hace 10 años en el país. Y otras cosas que venían de antes también que se habían logrado. ¿Cómo las ponemos en la región? Porque la única forma que tenemos de defendernos de esto es la región. Porque si no, nos va a pasar lo del tabaco. Sí, claro. Y vamos indefectiblemente. No es el TISA lo del tabaco. Es como tú dijiste, un acuerdo del año 50 con Suiza, ¿no? Entonces, yo creo que el frente tendría que plantearse las dos cosas. Es decir, avancemos mucho más rápido en el tema de integración o lo trabajamos y lo trabajamos para adelante, porque lo dejamos morir nosotros, Frente Amplio. Hace 10 años. El Mercosur tiene 20 y pico, ¿no? La mitad fue casi 9. Y sin embargo se aplanó totalmente. Esa es una preocupación, porque veo que podrá, no me estoy tratando de convencer porque estoy convencido de determinadas cosas, ¿no? Pero lo que no veo es cómo salimos, cuál es la salida. Es decir, es no participar, es conformar una cosa más grande en la región para participar como región en eso, o no participar, pues tampoco nosotros participar, pero que la región decida no participar, no Uruguay y Argentina por un lado. Yo muy breve ahí. Una cosita, perdón, Sí. porque de repente juntamos algunas preguntas más. Pablo y Freddy, de repente si están Sí, en esa línea. Bien claro, es una preocupación, creo que mueve un poquitito la forma de la discusión. Hoy se hablaba, por ejemplo, de que esto lo viene defendiendo los Rajoy, los Aznar, la derecha, el Partido Republicano. Se habló de que esto se hizo de espaldas a la gente. Nos enteramos hace poquito. La pucha. Esto comenzó con Almagro como canciller. Y esto comenzó con el Pepe como presidente. Es más, han salido a defender esta posibilidad
de que el país entre a discutir estos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dentro de ese marco de izquierda que vos quisiste darle, Boca, ¿verdad? Hago cortocircuito. O sea, ¿qué es lo que están manejando a nivel de las cúpulas que nosotros no sabemos? Porque no es un tema, digamos, de sectores más liberales dentro del frente. Esto comenzó de espalda al pueblo en un gobierno que supuestamente tenía una tendencia más hacia la izquierda. Entonces, es complicado esto. Yo sé que es complicado. Pero para aclarar creo que hay que entrarle hasta el tronco. Entonces, quisiera su opinión. Bueno, a ver, nuestro destino ineludible es continuar siendo parte de América del Sur. ¿Sí? No hay ninguna duda. De manera tal que yo hago una comparación en términos históricos. Nosotros como país estuvimos vinculados al Plan Cóndor con las dictaduras de América Latina, y ese proceso llevó unos 20 años. ¿Sí? Este proceso de integración Mercosur no tiene más de eso, es muy nuevo. Tenemos sí un paréntesis de 180 años en donde el viejo proyecto de integración americana estaba fuera de la historia. ¿Sí? Artigas, Bolívar, su proyecto de integración fue retomado recientemente. De manera tal que tenemos pocos espacios de desarrollo para lograr introducirnos en el camino definitivo de la integración y de la mejora sociopolítica del continente. Hay que recordar que la Unión Europea, lo que hoy es la Unión Europea, empezó siendo un acuerdo del carbón y el acero, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue un proceso durísimo, y hasta el día de hoy, una de las potencias más grandes de Europa, que es la Gran Bretaña, está o quiere estar por fuera de la Unión Europea. Ahora tenemos una crisis con el tema griego. Digo, estamos en una posición inmejorable para avanzar hacia adelante. Yo tengo la certidumbre, porque he vivido más de la mitad de mi vida dentro del Frente, de que el Frente va a tener los elementos para profundizar y poner esto arriba de la mesa a como de lugar. No comparto la preocupación del compañero, porque efectivamente lo que hay acá es un interés de todo el mundo con distintos enfoques de principio en profundizar y arribar al camino que nos une a todos. No es una posición optimista, creo que es una posición realista. La otra cosa que quiero decir para terminar es que celebro entusiastamente la presencia de los dos compañeros acá, y que esto sirva para que los comités jamás se desmonten, porque esta es la forma de profundizar y avanzar hacia adelante. Hemos estado como de vacaciones. Este tipo de situaciones nos va a reflotar como fuerza política y nos va a ayudar a ver el futuro de otra manera. Nada más. Digo, vamos a la última pregunta del compañero allá, de vos, porque después terminamos con esta ronda, que si no se desplazó la pide de la ronda. Compañero, la pregunta. Sí, una pequeña reflexión. Cada vez que se tocan todos estos temas de grandes discusiones mundiales, yo creo que ahí tendríamos que hacer algún cuestionamiento de la izquierda, ¿no? Cuando vino el compañero de Venezuela acá,
reflexionábamos y decíamos, la derecha en el mundo entero es mucho más rápida y tiene mucho más conciencia que la izquierda. Fíjense, cuando hubo el problema con Venezuela, con López, inmediatamente se comunicaron Sanguinetti, Lacalle y Maduro. Así, inmediatamente. La izquierda dudamos. Dentro de la izquierda uruguaya unos declaran una cosa, otros declaran otra. El mundo está así. Yo creo que acá pasa por un debate ideológico mundial. Ver como una clase se consolida, que son los dueños de los medios de producción, y eso trasciende la frontera de los países, y ver la debilidad ideológica nuestra, que nos hace dudar cuando estamos aún perdiendo el patrimonio. Creo que tenemos que empezar a dar esa discusión que es importantísima. Y por supuesto que ahora estoy totalmente de acuerdo contigo, en la calle, con el pueblo y es donde nos tenemos que afirmar. No queda otra, compañero. Yo muy breve, yo voy a poner una propuesta. A mí me parece que un debate sereno y serio sobre el tema de la integración regional es otro día con más tiempo, con más profundidad. Yo igual creo, muy breve, que este Mercosur chueco, machucado y demás, desde el punto de vista de integración regional, es una belleza magnífica con respecto al Tratado Libre de Comercio y Servicios. Pero da para una profundización después concreta, desde el punto de vista con área simetría, que está bueno que lo discutamos para intercambiar y ver si ayudamos a construir una síntesis. Segundo, el debate sobre este tema está abierto y las posiciones sobre este tema, a ver, yo sé que la inmensa mayoría de los compañeros con los que he conversado del MVP están contrarios al democratismo. Entonces no es tan sencillo en términos de educación. Y por eso decía, hay compañeros que en su momento entendieron que había que estar para por lo menos saber, porque después nos lo enchufan a todo el mundo. Pero esta es una valoración. Eso no es para condenar a nadie, es una valoración. Es un tema que yo creo que merece una valoración más colectiva. El primer déficit que estamos colocando, revisamos una reflexión más colectiva por la trascendencia que vemos que está teniendo esto, que no es un componente puntual, sino un componente más generalista. Bueno, al menos que si le erremos con la gente. Aprendí en el momento sindical, si le errás, por lo menos dale colectivamente hablando con todo el mundo. Y hacer colectivo el R, ¿viste? ¿No? Y si la acertamos, también la acertemos con la gente. No hay que tener miedo al debate democrático, porque en todo caso, también para eso está bueno que nos empoderemos. Un poco por ahí hay una perspectiva histórica de la izquierda para acumular. Pero yo me parece que está bueno, para no maltratar el tema, por la hora que de que capaz se pueda agendar un día, yo me ofrezco, pero a más compañeros, si no, el tema de sí, de las perspectivas de la integración latinoamericana, porque tampoco es que todo sea tan desastroso, ¿no? Si después empezamos a discutir, sé que hay muchos instrumentos que todavía faltan caminar, pero la realidad América Latina también tiene muchas cosas de integración latinoamericana que capaz que nosotros no valoramos. Que haya 60.000 tipos operados porque montaron un hospital los cubanos es una forma de integración. O sea, la integración no es solo vender y comprar, ¿no? Pero después otro día, capaz que tengamos que discutir cuáles son las relaciones de nuestros pueblos, o que hoy tengamos condiciones también a partir de ahí de defender la condenación de la deuda de Cuba. Pero me parece que después capaz que tengamos que sentarnos a discutir las formas de integración latinoamericana e institucionales y entre los pueblos, que son dos que se retroalimentan, ¿no? Porque la superestructura jurídica siempre tuvo mucho que ver con lo que vos construís por abajo, ¿no? No hay, siempre hay una correspondencia más o menos. Bueno, está bien lo que dice Oscar. Yo creo que todo el Frente Amplio se debe a un debate estratégico sobre integración. Sobre todo porque hay muy distintas formas de integración. Hay la forma más clásica y más potente de integración que nos planteamos acá, que fue la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio del año 64 y fracasó, y la remodelamos en el 80, la transformamos en el ADE y fracasó, y el Mercosur no ha caminado. La UNASUR es un proyecto totalmente distinto al Mercosur y en este momento también está en un enlentecimiento. El ALBA es otro modelo y también tiene sus problemas, entonces, y además no se puede hablar así en general de integración latinoamericana. Eso como proceso único no existe. En América Latina lo que coexiste son múltiples procesos de integración con distintas formas, y a partir de una problemática y de una
realidad absolutamente distinta. ¿Sí? Hay una parte de América Latina que está en Norteamérica, que es México, pero es la segunda economía de América Latina. Centroamérica tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y un tratado de libre comercio con Europa, que Mercosur no tiene. Los países de la Alianza del Pacífico, cada uno tiene su propia estrategia comercial y han elegido marchar solos y han firmado sus acuerdos con quien han querido y de la forma que han querido, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos a Bolivia en proceso de adhesión, que es un fenómeno extraordinariamente importante para fortalecer en términos geopolíticos y económicos al Mercosur. Entonces, no hay una única realidad de América Latina, son procesos combinados, algunos contradictorios, unos son integración política, otros son integración fundamentalmente económica. Todos los procesos de integración son útiles para el desarrollo, pero está claro que intentar una integración política sin integración económica es un método absolutamente inútil, porque mientras la economía la controlen otros, no hay forma de generar integración. De modo que es un tema apasionante, hace 20 años que lo venimos estudiando en detalle. Bueno, cuando ustedes quieran, como dijo Oscar, invitan a los compañeros que quieran, nosotros estamos cerca, yo estoy cerca, estoy a la orden, y podemos analizar en detalle el conjunto del proceso de integración de América Latina y dentro de eso Mercosur en particular, que es lo que nos interesa, o nos interesa más desde el punto de vista de nuestro desarrollo. Ahora, a mí me interesa, siguiendo un poco la inquietud del compañero, ver un poco el significado del debate que estamos teniendo en el Frente Amplio en este momento y cómo salir constructivamente de él. El otro día en la diaria me sacaron una nota donde yo decía que yo soy contrario al TISA, pero no estoy dispuesto a cargar con una crisis interna del Frente Amplio más resuelta. El Frente Amplio era gobierno cuando entramos al TISA. Y a mí me han preguntado, se imaginan los periodistas, 1000 veces. Yo me había ido al ministerio en el mes de mayo de 2013. Y Uruguay solicitó el ingreso al TISA en septiembre de 2013. De modo que yo de verdad no conozco los detalles, no participé en la discusión, pero fui parte de ese gobierno. Y yo entiendo la preocupación del presidente Mujica. El presidente Mujica, que es un hombre que tiene la cabeza en el mundo, su preocupación fundamental ha sido y es que el Uruguay no quede aislado. Y ante la crisis del proceso de integración, él buscó una salida por acá. Pero lo que ocurre es que cuando solicitamos ingresar a esto, en realidad, voy a decirles con toda franqueza, porque esto sí lo puedo decir responsablemente y sé lo que estoy diciendo, todos estos temas que yo acabo de poner aquí, que hemos discutido en detalle, que Oscar, y las repercusiones y cómo estaba el debate en Europa y qué es lo, eso no se sabía. Es decir, nosotros entramos porque entramos buscando una puerta. Por eso yo le he dicho a los periodistas, porque los periodistas vienen enseguida a preguntarme, a ver, usted que era viceministro de Almagro estaba... No, mire, esto, yo no estaba allá, pero entiendo por qué se hizo. Estábamos buscando una puerta, puertas de salida ante una integración que como está empantanada no nos da suficiente salida para desplegar nuestra economía. Y nosotros no podemos sostener una economía de alta productividad y de alta tecnología en un espacio de 3.400.000 habitantes. Por tanto, es vital que Uruguay busque salidas. Y el presidente que hizo, buscó salidas. Pero ahora estamos en otra etapa. Ahora estamos conociendo el animal por dentro. Y entonces tenemos que poner en un platillo lo que se gana y en un platillo lo que se pierde. Y lo que hemos descubierto es que es una negociación salvaje, donde los riesgos son enormes. Ahora, también es cierto, nuestro gobierno se aferra a seguir negociando porque entiende que hay oportunidades. Claro, puede haber. Yo estoy convencido que si firmamos este acuerdo va a haber un crecimiento de inversiones y de trabajo en software. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El capítulo de negociación del TISA no es software. El capítulo de negociación del TISA es tecnología de la información y la comunicación. Y si nosotros queremos acordar eso, podemos ganar en software, pero vamos a tener que desmantelar el monopolio de Antel. Y si no, tenemos que decir que no negociamos eso. Pero no podemos destripar el capítulo de tecnologías de información y de la comunicación, que es un capítulo de negociación del TISA, destriparlo, decir esto lo negocio y esto no lo negocio.
Porque los que están del otro lado... Son la capital. También juega. El actor dice Vamos, que por eso. podemos Entonces- nosotros evitar ciertos temas. Bueno, pero si sacamos, Dice. si sacamos tecnología de la información y la comunicación para defender el monopolio de Antel sobre la fibra óptica, no nos van a dar software. O sea, yo te doy, tú me das. Entonces, ahí estoy poniendo en un platillo de la balanza una cosa y la otra. Por otro lado, está el hecho que mencionábamos, de que como están todos los servicios y todas las compras públicas metidas en el mismo paquete, vamos a tener que sacar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros hemos definido en nuestra Constitución que el agua potable no es un bien comercial, y a quién les importa a los demás, ¿no? Tienen que sacarlo. O el saneamiento, que aquí es un bien público ejecutado por el Estado, y no sé qué alcance tiene esto del trabajo social metido en la negociación del TISA. Pero lo que mencionaba hoy de Quijano, hay que proteger el Banco de la República, y cómo afectan las negociaciones del TISA nuestra reforma de la salud. Porque claramente es una reforma subsidiada, ¿verdad? Todo el esquema de funcionamiento de nuestro sistema público de salud no solo se basa en que hay subsidios, sino que se basa en un aporte que cada uno de los ciudadanos hace de acuerdo a sus ingresos. Es decir, es parte de un impuesto a la renta progresivo el mantenimiento y el financiamiento de nuestro sistema de salud. ¿Qué pasa si aquí empiezan a actuar actores privados con criterio de lucro que pretenden tener derecho a acceder a financiamientos públicos? Bueno, esto hay que discutirlo, es un tema muy complejo. El tema de la educación está abierto, pero es extremadamente complicado. Miren, actualmente, por contarles nada más que con un ejemplo, actualmente en Chile quieren hacer una reforma para instalar un potente o lo más potente que puedan sistema de educación universitaria pública, porque ya la universidad era predominantemente privada, y están bajo la amenaza de que las universidades privadas le hagan juicio al Estado por querer implantar universidades públicas que las universidades privadas entienden que entran en competencia subsidiada o protegida por el Estado frente a... Es decir, al haber transformado la universidad privada en un bien de comercio, ahora el Estado quiere poner universidades públicas que las universidades privadas entienden que compiten deslealmente con las privadas y amenazan con hacer juicio. Es decir, a ese extremo se puede llegar. Nosotros no vamos a llegar a ese extremo porque tenemos otra base, otra constitución y felizmente no tenemos las rémoras de una dictadura que liberalizó el país a sangre y fuego, como fue Chile, ¿verdad? Pero lo que quiero narrar es el alcance de estos acuerdos. Entonces, nosotros vamos a tener que proteger muchísimas cosas si queremos sobrevivir en este acuerdo. El hecho es que si queremos proteger todo, los otros tampoco nos van a dar nada. Entonces, lo que no está muy claro, ¿para qué sirve arriesgarse a meterse en un acuerdo de esta magnitud con estos riesgos, cuando además los sectores en los que podemos ganar son muy limitados? Porque salvo en software nadie ha dicho que podemos ganar nada. Se habla de turismo, pero el turismo nuestro no viene de los países del TISA, el turismo nuestro viene de la región, fundamentalmente de Brasil y Argentina, que no solo no están en el TISA, sino que están contra el TISA. O sea que el turismo nuestro, en el TISA se negocia turismo, pero el turismo nuestro viene de países que están contra el TISA. Entonces, ¿qué significado tiene esto? Fortalecer la región. ¿Qué significado tiene negociar en el TISA liberalización de los servicios de navegación y de carga, si la carga nuestra no es originaria de nuestro país, es originaria de la región? La carga nuestra viene de Bolivia, de Paraguay, de Argentina y algo de Brasil. Y salvo Paraguay, los demás países no está ninguno en el TISA. Entonces el TISA no nos va a arreglar lo que tiene origen y realidad en la región. Y si el TISA nos lleva a enfrentarnos con la región, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces hay que tener una gran inteligencia estratégica para discutir esto. Ahora, yo le he dicho a los periodistas, y lo repito aquí con mucha honestidad, el gobierno del Frente Amplio ya entró. Para irnos hay que tener dos cuidados.
Uruguay no puede irse pegando un portazo, porque ahí están los principales clientes de Uruguay. El cuarto y quinto cliente de Uruguay, la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Verdad? Por tanto, tampoco hay que decir, bueno, entramos y caprichosamente cuando queremos nos vamos. Uruguay tiene que decidir si va a presentar oferta o no va a presentar oferta. El gobierno del compañero Vázquez ya anunció que vamos a presentar oferta. Pues entonces habrá que presentar una oferta. Lo que habrá que ver qué se protege en lo que Uruguay se presenta. Y si Uruguay llega a la conclusión de que no está debidamente protegido en el curso de las negociaciones, porque lo que tiene que aceptar es un vendaval que nos lleva, que nos arrastra, bueno, Uruguay se tendrá que retirar, pero tiene que fundamentar por qué y en qué momento se retira, ¿verdad? Porque esto está en el orden de las negociaciones diplomáticas. Uno no puede hacer las cosas a lo loco porque también se expone a represalias. Porque, lo diré en una palabra y termino, Uruguay y China pidieron el ingreso a TISA en el 1990. Y Estados Unidos se lo dio a Uruguay y no se lo dio a China. Eso tiene un significado político, ¿no? Bueno, ahora si Uruguay se va, también tiene un significado político. Y hay que prepararse para afrontar las consecuencias. Entonces, las cosas hay que hacerlas bien. Hay que pedir lo que nosotros necesitamos. Y si después lo que nosotros necesitamos no está, entonces nos vamos porque no está lo que necesitamos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que no se puede también es decir, tenemos que estar ahí porque el 70% del mundo que negocia servicios está ahí. Eso no es un razonamiento lógico. Porque el 70% del mundo que negocia servicios está ahí y puede inundarnos con todo lo que ellos negocian sin que nosotros negociemos un dólar más. Entonces no es de que hay que estar porque nosotros estamos. Hay que estar si nos sirve y hay que irse si no nos sirve. Y hasta el momento actual hay un solo sector de la economía uruguaya que puede beneficiarse directamente del TISA, que es el software, y hay que pagar el precio de entregar el resto de las telecomunicaciones. Entonces, esto es lo que hay que negociar. Y todo lo demás que se puede negociar en el TISA no viene del TISA porque todo lo demás está en la región. Y la región no está negociando el TISA. Bueno, la habíamos dado por terminado. Si eso es una pregunta. No. Porque nosotros primero queremos agradecerle a los compañeros su participación, sus argumentos, porque nos dieron mucha información, muchos elementos de juicio para continuar con el debate. También agradecerle a todos los compañeros de acá de la zona, todos los vecinos que hoy han venido. Queremos también decirles, informarles que nosotros estamos combinando este tipo de charlas con también con el viernes pasado hicimos una sobre el gobierno, el presupuesto del gobierno municipal, o sea, con temas locales, que nos importa mucho, con las organizaciones sociales de la zona, y que nos estamos reuniendo todos los jueves a las 8:30 de la noche, aquí, que nos gustaría que muchos de los compañeros que están hoy presentes acá pudieran participar en nuestras asambleas para desarrollar estos temas con todos los vecinos. Y puntualmente para el día de mañana tenemos un encuentro de militantes de acá de la zona, en el country de Lagomar, con la presencia de la presidenta del Frente y el compañero Bianchino, de acá de la departamental de Canelones, el presidente de la departamental de Canelones, que también los esperamos, es a las 6:30 de la tarde, mañana en el country de Lagomar. Bueno, los esperamos. Sí. Digo, a mí me gustó agarrar el desafío de ellos. O sea, en una próxima reunión, ¿no?, con respecto al tema de integración. ¿Ah? O sea, digo, porque me parece que también tenemos que dar continuidad a las cosas que estamos discutiendo. O sea, digo, y me parece importante, o sea, ver una fecha, o sea, próxima, o sea, en el cual discutamos ese tema. Y nosotros el jueves que viene podemos programar esa. Sí. Depende de la agenda de ellos, ¿no?
Sí, pero... Depende de la agenda de ellos. Seguro, sí, sí. Digo, no lo mencioné ahora porque había consenso, veía que estaba todo el mundo de acuerdo para verlo el jueves en la próxima reunión y programarlo, ¿verdad? Chiflan y no hay problema. Chiflan y no hay problema. Aparte, prometeo que va a hacer un asado, ¿qué? No tienen voz. Que igual que lo lleve a hacer. La compañera que habla. Hablaste que tenías unos documentos ahí. Sí, te voy a dejar al compañero acá. Está, perfecto. Está, para cerrar. Nosotros tenemos también, para los compañeros que no saben, bueno, tenemos un correo electrónico que es estos materiales, para los que no estén registrados en el correo electrónico nuestro, si nos pueden dejar ahora su dirección, o estos materiales los podemos escanear y enviárselos por correo. Y si me pasas, yo te puedo mandar el link, ¿no? Me pasas el correo. Y comiteyangrilá@gmail.com. Y luego también tenemos un Facebook, Comité Shangri-La, donde también estamos permanentemente publicando las actividades y la información de la actividad general del comité. No, quería decir que lo que estaba diciendo, ofreciendo a los compañeros para mandar el correo, ¿lo pueden mandar al correo del comité? Sí. Pueden mandar su correo al correo del comité, comiteyangrilá@gmail.com, donde estamos registrados. Sí.